Daniela estaba en el vestíbulo principal de la mansión Chase, fregona en mano, fregando los relucientes suelos de mármol. La fresca brisa de las ventanas abiertas agitaba las gruesas cortinas, proyectando sombras que bailaban por las paredes. Como de costumbre, estaba sola, con los pasos ocasionales de algún criado. Se había convertido en su rutina, madrugadas, largas horas de trabajo y el silencio abrumador de un mundo que nunca la veía. Su vida siempre había sido sencilla, basada en el sentido práctico. Daniela no era de las que soñaban con nada más allá de su realidad. Su familia dependía de ella, su madre, su hermano pequeño e incluso su padre, que a menudo estaba enfermo y no podía trabajar. Todos los días limpiaba la mansión de arriba a abajo, asegurándose de que todas las habitaciones estuvieran impecables y todas las superficies relucientes. Pero había algo en aquella casa, con sus altos muros y su excesiva ostentación de riqueza, que le recordaba un mundo al que nunca podría pertenecer. Las lámparas de araña que colgaban del techo eran magníficas y sus cristales brillaban a la luz del sol. El aroma de las flores frescas flotaba en el aire y los suelos estaban tan limpios que parecían brillar con una luminosidad antinatural. Y, sin embargo, por muchas horas que pasara en aquellas habitaciones, seguía siendo nada más que una sombra, un fantasma que limpiaba la suciedad de las superficies pero que nunca se dejaba ver. Ethan Chase, el dueño de la casa, rara vez le dirigía la palabra. Tenía el aspecto de un hombre que no necesitaba reconocer a la gente que estaba por debajo de él. Tenía dinero, poder e influencia, más de lo que nadie podría necesitar jamás. Y para él, Daniela no era más que otra pieza de un engranaje que se podía tolerar, pero nunca apreciar de verdad. Recordó la primera vez que le vio. Estaba de pie en la entrada, vestido con un estricto traje, y su expresión era fría y distante. Cuando la miró, no lo hizo con la calidez del reconocimiento, ni siquiera con la cortesía que uno podría ofrecer a un colega, sino con una especie de distanciamiento clínico, como si ella fuera una persona más a la que utilizar. Sus ojos eran agudos y calculadores y su comportamiento frío y orgulloso. Daniela se quedó allí de pie, con la mano manoseando la fregona, sin saber si hablar o seguir con su trabajo. Y así continuó, día tras día, moviéndose en silencio por la mansión, limpiando, quitando el polvo, ordenando. Siempre desapercibida. Siempre una figura de fondo en un mundo que parecía fuera de su alcance. Su vida era predecible, incluso segura, aunque la sensación de insignificancia la carcomía. Ya estaba acostumbrada. Al fin y al cabo, tenía una familia a la que cuidar y este trabajo la mantenía. Pero en el fondo anhelaba más. No riquezas ni grandeza, sino respeto, el respeto que se siente al ser considerado una persona y no un sirviente. Mientras Daniela trabajaba en el pasillo esa mañana, oyó hablar a los otros criados. Chismorreaban sobre la fiesta que iba a dar Ethan. Ella aguzó el oído, limpiando una mancha particularmente persistente del suelo. Va a ser un gran acontecimiento, susurró uno de los criados. Invitados de toda la ciudad. Vinos finos, comida extravagante, será inolvidable. Daniela no pudo evitar la curiosidad. Una fiesta en esta mansión era un acontecimiento poco frecuente, y pensar en ello le parecía casi un sueño, un mundo del que nunca podría formar parte. Pero en cuanto se le pasó por la cabeza, la apartó de inmediato. Al fin y al cabo, solo era una limpiadora. No pertenecía a un lugar así. Sin embargo, la idea no la abandonaba. Lo imaginó todo con claridad, la vajilla de plata pulida, las risas y las conversaciones, los invitados vestidos con trajes extravagantes, mezclándose e intercambiando cumplidos. Y en el centro de todo, Ethan, encantando sin esfuerzo a todos los presentes. Mientras seguía limpiando, soñaba con lo que sería pasear por aquellas grandes habitaciones como invitada. Que la vieran, que se fijaran en ella. Sacudió la cabeza, apartando rápidamente ese pensamiento. Este no era su mundo. Siempre sería la mujer del fondo, la que mantenía todo en perfecto orden, pero nunca había formado parte de la perfección en sí. No tardó en oír el sonido familiar de unos pasos que se acercaban. Cuando se giró, vio a Ethan caminando por el pasillo. Su mirada se fijó en ella y, por un momento, se quedó paralizada. Daniela, dijo, su voz fría pero autoritaria. Necesito que hagas algo por mí. Sí, señor Chase, preguntó, tratando de mantener la voz firme.
Sabía que era mejor no mirarle a los ojos durante mucho tiempo. Nunca le gustó. Quiero que asistas a la fiesta, dijo en tono casi burlón. Será una experiencia interesante para todos verte en la misma sala que los demás. El corazón se le aceleró. Por un momento pensó que había oído mal. ¿Hablaba en serio? La sola idea de que ella asistiera a aquel acto le parecía una broma cruel. No la convencía para que fuera por amabilidad, sino para humillarla. Sintió el peso de sus palabras, cada una más pesada que la anterior. Ethan sonrió satisfecho, observando su reacción. Se daba cuenta de que estaba sorprendida. Será una buena oportunidad para que veas cómo funciona el mundo real, añadió con una risita. Daniela se quedó inmóvil, con los pensamientos desbocados. Le habían llegado rumores de lo cruel que podía llegar a ser Ethan, de cómo le gustaba imponer su dominio sobre los que trabajaban para él. Esto no era una invitación. Para él era un juego, una oportunidad de demostrar a sus invitados lo fuera de lugar que alguien como ella podía estar en su mundo. Sus dedos agarraron la fregona con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. Tenía que tomar una decisión. «¿Estarás allí, verdad?», preguntó Ethan, dándose ya la vuelta para marcharse. Estaba de espaldas a ella, pero su voz seguía en el aire. Cuando desapareció al doblar la esquina, Daniela se quedó inmóvil. Respiraba entrecortadamente y el pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Por un momento, pensó en ignorar la invitación y fingir que no le había oído. Pero en el fondo de su mente, sabía que no era una opción. Si no iba, Ethan probablemente encontraría otra forma de hacerle la vida imposible. ¿Pero si iba? Daniela suspiró y cerró los ojos. Esto era ridículo. Ella era una señora de la limpieza, no un invitado. Ella no pertenecía a estas fiestas. Sin embargo, algo se agitaba en su interior. La idea de ser tratada como una invitada y no solo como una criada era tentadora. Dejó la fregona a un lado y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella y, durante unos breves instantes, se preguntó si encontraría la forma de dejar su huella en un mundo que tan a menudo la ignoraba. Pero ese pensamiento fue fugaz. En realidad, siempre sería Daniela, la invisible, la que limpiaba, la que nunca podría formar parte del mundo al que servía cada día. Aún así, su corazón latía un poco más rápido y sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Quizá Tobías, su viejo amigo, podría ayudarla a entenderlo todo. Siempre estaba ahí para ella, siempre escuchándola cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Y probablemente tendría una opinión sobre la pequeña invitación de Ethan. Una vez tomada la decisión, cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. Esta noche iba a ser diferente. Tanto si estaba preparada como si no. Los pensamientos de Daniela bullían de ansiedad mientras caminaba hacia el pequeño café donde sabía que Tobías la estaría esperando. Las calles parecían más concurridas que de costumbre, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el ruido, y su corazón aún latía con fuerza por la inesperada petición de Ethan. Sus palabras le pesaban en el alma y sentía que cada paso la agobiaba. Abrió la puerta de la cafetería y el aroma familiar del café en grano y los pasteles calientes la recibió como un consuelo. Tobías estaba sentado en su mesa habitual, en un rincón, con su alta figura reclinada en la silla y una taza de café delante. Como siempre, su presencia la tranquilizaba, pero hoy no podía evitar la tormenta que se desataba en su interior. Tobías levantó la vista cuando ella entró y le sonrió cálidamente, pero en cuanto vio su rostro, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa, Daniela?», preguntó, dejando el café a un lado. «Parece como si hubieras visto un fantasma». Acercó la silla frente a él y se sentó, respirando hondo antes de encontrarse con su mirada preocupada. «Ethan, él, me pidió que fuera a su fiesta». Tobías enarcó una ceja. «¿Y eso te molesta?». «Creía que no te importaba el mundo». «No es solo eso», respondió Daniela, bajando la voz. «No me ha invitado por la bondad de su corazón. Lo hace para humillarme. Quiere demostrar a todos que estoy fuera de lugar, que no pertenezco a su mundo». Tobías se inclinó hacia adelante y su expresión se suavizó. «Ese cabrón. Sabes que solo está jugando, ¿verdad?».
Probablemente está tratando de sentirse mejor poniéndote en una posición en la que tienes que sentirte pequeño. Daniela se mordió el labio y sus dedos rodearon nerviosos el borde de la taza de café. Lo sé, pero... ¿Pero? No puedo decirle que no, ¿verdad? Me hará la vida imposible si lo hago. Tobías se sentó con los brazos cruzados, la mirada pensativa. No tienes que hacer nada que no quieras, lo sabes, ¿verdad? No eres un peón del que él pueda disponer a su antojo. Pero si quieres mi sincera opinión, creo que deberías irte. Daniela parpadeó sorprendida. ¿Ir? Pero, ¿por qué? Porque, dijo Tobías con una sonrisa socarrona, eres mejor de lo que él cree. Eres más fuerte de lo que él cree. ¿Y sinceramente? Creo que podría sorprenderle hasta la muerte. Se quedó mirándole largo rato, sin saber cómo entender sus palabras. ¿Pero qué me puedo poner? No tengo nada que pueda caber ahí. La sonrisa de Tobías se ensanchó. Déjamelo a mí. Te encontraremos algo que te llame la atención. Confía en mí, Daniela. Te mereces que te vean como algo más que una señora de la limpieza. Mereces ser reconocida por lo que eres. Una chispa de esperanza parpadeó en su pecho, pero el miedo seguía ahí, acechando. Pero Tobías, ¿y si voy y se ríen de mí? ¿Y si me miran y me ven como nada más que una doncella con un vestido de fantasía? Tobías cruzó la mesa y le puso suavemente la mano encima. Si alguien se ríe, es solo porque es demasiado estúpido para darse cuenta de lo que tienes. Pero te aseguro, Daniela, que cuando te vean entrar, se darán cuenta de que no eres una cualquiera. Hay poder en ti. Lo he visto antes. Solo tienes que dejarlo salir. Daniela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No creía merecer su fe en ella, pero solo de pensarlo se preguntaba si podría lograrlo. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? No creo que puedas hacerlo, replicó Tobías con firmeza, sin apartar la mirada. Yo sé que puedes hacerlo. Te han subestimado toda tu vida, pero esta noche vas a demostrarles quién eres realmente. Daniela no dijo nada durante un rato, solo se sentó allí, dejando que sus palabras se hunden en. La idea de ir a la fiesta de Ethan seguía aterrorizándola, pero por primera vez no se sentía tan pequeña. Tobías siempre había sido una presencia constante en su vida, un amigo de confianza que la veía como algo más que el papel que desempeñaba. Y ahora, mientras le hablaba con tanta convicción, sintió que crecía en ella una fuerza que nunca antes se había permitido reconocer. Vale, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Iré yo. Se lo enseñaré. Pero... necesito tu ayuda, Tobías. No sé lo que estoy haciendo. No tienes por qué saberlo todo, dijo con una sonrisa burlona. Para eso me tienes a mí. Vamos a asegurarnos de que Ethan y todos sus estrafalarios amigos se lleven la sorpresa de su vida. La determinación que crecía dentro de Daniela se sentía como un nuevo tipo de fuerza, y mientras salía del café con Tobías, sentía que caminaba hacia algo más grande que ella misma. El miedo seguía acechando en el fondo de su mente, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarse a él. Ya no era solo la criada de Daniela. Esta noche iba a ser otra persona. Mientras recorrían las calles, Tobías habló de los planes para su transformación. Mañana a primera hora, iremos a comprar un vestido. Nada demasiado llamativo, pero algo que demuestre que tienes gusto. Luego te ayudaré con todo lo demás. Peinado, maquillaje, nos aseguraremos de que estés deslumbrante. Daniela sonrió débilmente. Era difícil imaginarse a sí misma como algo distinto a la tranquila mujer que fregaba los suelos de la mansión. Pero Tobías tenía una manera de hacerle creer que era capaz de más. Tengo miedo, Tobías, admitió en voz baja cuando llegaron a la esquina de su calle. ¿Y si me miran y solo ven a una señora de la limpieza? ¿Y si Ethan tiene razón? Tobías se detuvo y se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Puede que te miren a ti, Daniela, pero no verán a la señora de la limpieza. Esta noche no. Te verán a ti. A la verdadera tú. Y eso es lo que tienes que recordar. Nadie puede definirte más que tú misma. Asintió con la cabeza, su corazón seguía cargado de nervios, pero ahora algo más, una chispa de desafío. Se estaba gestando en su interior. Gracias,
Tobías, dijo en voz baja. No creo que hubiera podido hacerlo sin ti. No tendrás que hacerlo, dijo con una sonrisa, porque nunca has estado sola. Y eres más fuerte de lo que crees. Se separaron y Daniela sintió que se quitaba un pequeño peso de encima. Esta noche había comenzado con incertidumbre, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para afrontar el reto que tenía por delante. No solo iba a asistir a una fiesta. Iba a hacerse un nombre. Al día siguiente, Daniela se despertó con la luz del sol entrando por la ventana de su modesto dormitorio. La luz era casi etérea, iluminando suavemente la habitación mientras ella se levantaba y echaba hacia atrás el edredón. Hoy era el día. El día en que se prepararía para la fiesta, el acontecimiento que hasta entonces había creído fuera de su alcance. Aún no se creía que hubiera aceptado ir. El nerviosismo de la noche anterior iba en aumento, y al mirarse en el espejo, sintió ansiedad y miedo. Su habitación era pequeña, pero era suya, llena de recuerdos de su infancia y de los sueños que guardaba en su interior. Hoy, sin embargo, no pensaba en el espejo para ver a la mujer que siempre acechaba en el fondo. Hoy iba a adentrarse en lo desconocido, a permitirse convertirse en alguien que nunca antes se había permitido ser. Mientras se ponía una blusa sencilla y unos vaqueros, su teléfono sonó en la mesilla de noche. Lo cogió y vio un mensaje de Tobías. Estaré en tu casa en 30 minutos. Prepárate, vamos a hacerte brillar esta noche. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Tobías siempre había sido así, dándole el empujón que necesitaba cuando más dudaba de sí misma. La amistad y la confianza entre ellos era algo que nadie podría entender a menos que conociera su historia. Él no solo la ayudaba porque ella necesitara maquillaje. Tobías creía de verdad en ella, creía que podía ser algo más que la persona invisible que había fingido ser durante tantos años. Respiró hondo y empezó a ordenar sus pensamientos. En cierto modo, hoy era como el principio, no solo una transformación en su aspecto, sino en la forma en que se veía a sí misma. Por primera vez en su vida, Daniela sintió que podía merecer más de lo que pensaba. Una hora más tarde, se encontraban frente a una elegante boutique con grandes escaparates en los que se exhibían vestidos que parecían brillar de alegría. A Daniela se le aceleró el corazón al contemplar la selección. Todo el proceso parecía surrealista. Comprar un vestido de fiesta estaba tan lejos de su rutina habitual de ropa sencilla y práctica. Tobías, siempre paciente, la condujo al interior. No te preocupes, Daniela, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Me las arreglaré. Confía en mí. Daniela asintió, tragándose el escalofrío nervioso que le subió al pecho. No estaba acostumbrada a que la cuidaran. La mayor parte de su vida se había limitado a hacer su trabajo y pasar desapercibida. Pero hoy Tobías tenía razón. Ella no iba a permanecer en las sombras. Ella iba a ser visto. La tienda estaba tranquila, y la elegante mujer que había tras el mostrador le sonrió al acercarse. Tobías tomó inmediatamente las riendas. Necesitamos algo especial, dijo con confianza. Algo elegante, pero discreto. No queremos llamar demasiado la atención, algo sencillo bastará. La vendedora asintió, comprendiendo lo que quería decir. Los condujo a una pequeña selección de vestidos, elegantes y sofisticados, pero que conservaban una sensación de discreta elegancia. Los dedos de Daniela recorrían suavemente la tela de uno de los vestidos, un sencillo vestido negro, cuando Tobías lo levantó de repente. Dijo en tono decidido. Te quedará perfecto. Daniela dudó. Nunca se había puesto algo tan de moda, tan llamativo. Pero al mirarse en el espejo y probarse el vestido, algo cambió en su interior. El suave tejido negro se ajustaba a su figura, ni demasiado ceñido ni demasiado holgado. Era cómodo y elegante, lo suficiente para hacerla sentir una persona digna de atención, pero sin la ostentación que la hacía sentirse fuera de lugar. Cuando salió del vestuario, Tobías ya le sonreía. Estás increíble, le dijo, con los ojos brillantes de orgullo. Así es. Esta eres tú de verdad. Por primera vez aquel día, Daniela sintió una oleada de confianza. No era solo el vestido, era la persona que veía en el espejo. Una mujer que había permanecido demasiado tiempo en la sombra, temerosa de salir a la luz, pero que ahora emergía lentamente a la luz,
dispuesta a enfrentarse al mundo con sus propias armas. El vestido le quedaba perfecto, y con él llegó una nueva sensación de propósito. Cuando salieron de la boutique, Tobías la llevó al salón donde iban a dar el siguiente paso en su transformación: peluquería y maquillaje. «Confía en mí, estarás estupenda», le dijo Tobías, sonriéndole alentadoramente. Daniela nunca había estado en un salón así. Era un lugar lujoso, con música suave de fondo y un ligero olor a champús y acondicionadores caros. Daniela se sentó en una silla y observó cómo la estilista hacía magia, peinándola con ondas sueltas que enmarcaban perfectamente su rostro. El maquillaje era sutil pero acentuado, lo justo para resaltar sus rasgos faciales sin hacerla parecer alguien que no era. Cuando la estilista terminó su trabajo, giró a Daniela hacia el espejo. Por primera vez, Daniela no se reconoció. Su rostro brillaba con una confianza que no sabía que tenía, y la mujer que la miraba parecía nueva. Sonrió, pero era una sonrisa diferente, la sonrisa de alguien que por fin se había dado cuenta de su importancia. «¿Estás lista para la fiesta?», preguntó Tobías, con la voz llena de emoción. «Este es tu momento, Daniela». Respiró hondo y miró su reflejo en el espejo. Ya no era solo una criada. Era una mujer que había luchado durante años de invisibilidad para salir finalmente a la luz. «Estoy preparada», dijo, su voz llana pero llena de nueva fuerza. «Hagámoslo». El viaje a la mansión de Ethan había sido tranquilo, pero esta vez era diferente. Daniela no sentía miedo. Ella no estaba inseguro. Ella estaba lista para entrar en esa mansión y mostrar a Ethan y todos los demás que alguna vez había mirado por encima del hombro lo que realmente era. Cuando llegaron a la puerta de la mansión, Tobías le apretó la mano para tranquilizarla. «¿Lo harás bien, Daniela?», le susurró. Daniela asintió y su corazón latió más deprisa cuando se abrieron las puertas del coche. Oyó los sonidos de la fiesta, risas, música, el tintineo de las copas. Era el momento. Esta noche iba a demostrarles a todos que era algo más que una limpiadora. Era una mujer fuerte, honorable y valiosa. Juntos se dirigieron a la entrada principal de la mansión, y al abrirse las puertas, Daniela sintió que la invadía una oleada de nervios. Pero esta vez no eran esos nervios los que la frenaban. Esos nervios estaban alimentando su determinación, haciéndola lista para cualquier paso siguiente. Esta noche no solo venía a la fiesta. Esta noche iba a ocupar su lugar en el mundo, y nadie, ni siquiera Ethan, podría arrebatárselo. La mansión se alzaba ante Daniela en la entrada y la dejó sin aliento. Era más grande de lo que jamás había visto. Sus altísimos muros bañados en luz dorada y los jardines se extendían en perfecta simetría. La gran araña del interior brillaba, proyectando intrincadas sombras sobre el suelo de mármol. Este era el mundo en el que vivía Ethan, un mundo muy distinto del suyo. Pero hoy, mientras estaba aquí, ya no era la señora de la limpieza invisible que siempre había sido. Era otra persona. Tobías estaba a su lado, irradiando calma y confianza. Su confianza era contagiosa. Había estado con ella en cada paso del camino, guiándola a través de esta experiencia extraña y ajena. Él había creído en ella cuando ella dudaba de sí misma, y ahora, mientras caminaban hacia las puertas de la mansión, Daniela sentía una fuerza silenciosa que ni siquiera sabía que existía. Cuando entraron, las puertas se abrieron con un chirrido, revelando un gran salón de baile lleno de invitados elegantemente vestidos. La algarabía y las risas de la multitud resonaron por los pasillos y el corazón de Daniela se aceleró. Sintió que los ojos de los presentes se volvían hacia ella al entrar, una sutil pero inconfundible constatación de que su presencia no había pasado desapercibida. Ethan estaba de pie en el centro de la sala, rodeado de varios dignatarios. Cuando su mirada se posó en ella, su expresión se volvió ilegible por un momento. Su frialdad habitual se había suavizado, pero había algo calculador en la forma en que la miraba. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Daniela, pero fue rápidamente ocultado por una sonrisa de suficiencia. Tobías la miró alentadoramente, apoyando suavemente su mano en la parte baja de su espalda mientras se adentraban en la habitación. «Recuerda», susurró, rozándole la oreja con su cálido aliento, «que tu lugar aquí es el mismo que el de los demás». Daniela tragó saliva y sus nervios empezaron a disminuir a medida que asimilaba el ambiente. Los invitados eran hermosos, sus risas sonoras y despreocupadas, y sus conversaciones llenas de palabras exquisitas y bromas elegantes.
Sin embargo, a pesar del glamour del evento, Daniela no se sentía fuera de lugar como esperaba. Tal vez fuera el hecho de que Tobías estuviera a su lado, o tal vez fuera el vestido, el maquillaje, simplemente el hecho de que caminaba con la cabeza orgullosamente alta. Varias personas volvieron la cabeza, entrecerrando los ojos, tratando de averiguar quién era la mujer. ¿Una señora de la limpieza? ¿Una pariente lejana de alguien del personal? Murmullos y cejas alzadas recorrieron la sala. Daniela captó fragmentos de conversación al pasar. ¿Quién es? No parece del personal. Debe ser alguien importante. Mírala. Es despampanante. Fue suficiente para que una extraña mezcla de orgullo e incredulidad recorriera su piel. Había sido invisible durante tantos años. Una sirvienta que hacía todo el trabajo pero no recibía ninguna atención. Y ahora, en medio de aquel mundo de lujo, por primera vez la miraban como a una igual. Tobías la guió entre la multitud, saludando a viejos amigos y presentándole a algunas personas por el camino. Cuanto más interactuaba con los invitados, más sensación de pertenencia sentía Daniela. Ya no había un muro entre ella y aquella gente. No era solo una criada, sino una mujer con su propia presencia, su propia historia. Y esa historia merecía ser escuchada. Mientras caminaban por el vestíbulo, Daniela volvió a fijarse en Ethan. Hablaba con un grupo de invitados bien vestidos, de espaldas a ella, pero podía ver cómo la miraba de vez en cuando. Era difícil distinguirlo por sus ojos, pero ella podía sentir la incomodidad oculta bajo su fachada tranquila. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. No con alguien como ella. No con alguien a quien consideraba inferior. Su corazón tembló al darse cuenta de que él podría haber pensado que ella se limitaría a interpretar el papel que le habían asignado. Pero no era el caso. Daniela no estaba aquí para ser intimidada o utilizada como una herramienta para su diversión. Ella estaba en pie de igualdad con todos en esta sala hoy, y cuanto más interactuaba, más claro se hacía que ella no era la única que había notado el cambio en la dinámica. A medida que avanzaba la velada, la confianza de Daniela iba en aumento. Se rió con sus invitados, disfrutó de una copa de champán e incluso mantuvo algunas conversaciones profundas sobre arte, cultura e incluso negocios. Cada vez que hablaba, su voz tenía una fuerza que antes no tenía. La gente la escuchaba. La gente la respetaba. Ya no era solo una mujer que limpiaba la mansión. Era una persona cuya opinión importaba, cuya presencia exigía atención. Los susurros no tardaron en llegar. ¿Has oído eso? Esa mujer con Tobías, no es cualquiera. He oído que trabaja para Ethan. Pero hay algo de presencia en ella, ¿no? El otro susurró, ella no es como las otras, eso es seguro. Me gustaría saber más sobre ella. Cuando Daniela volvió a ver a Ethan, él estaba de pie a un lado, observándola desde el otro lado de la habitación. La expresión de su rostro había cambiado. La suficiencia había desaparecido, sustituida por otra cosa, incomodidad, tal vez incluso resentimiento. Había roto el molde en el que él había intentado moldearla y estaba claro que él no se lo esperaba. Ella se encontró con su mirada al otro lado de la habitación, y durante un breve instante sus ojos se cruzaron. Había desafío en su mirada, y sus labios estaban apretados en una fina línea. Quería verla fracasar. Quería que se convirtiera en la mujer invisible que siempre había sido. Pero ella ya no era esa mujer. Tobías se inclinó hacia ella, sintiendo su mirada, y susurró, no dejes que te posea. Tú tienes el control esta noche, no él. Y por primera vez aquella noche, Daniela sonrió. Ya no tenía miedo. Este era su momento, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera Ethan, se lo quitara. Ella no era solo un invitado en este mundo, ella era un participante. La estaban viendo. A medida que avanzaba la velada, la interacción de Daniela con los invitados era cada vez más natural. Cuando la música cambió a un tono más tranquilo y los invitados empezaron a pasar a la pista de baile, sintió que la pesadez de la noche empezaba a calar en sus huesos. Era una victoria. No solo para ella, sino para todas las personas que alguna vez se habían sentido invisibles, insignificantes y desapercibidas. Hacia el anochecer, cuando la fiesta empezaba a apagarse, Daniela se encontró en el borde de la sala, observando lo que ocurría.
La gente reía y hablaba, y había una sensación de ligereza en el ambiente. Pero allí, en la esquina de la habitación, estaba Ethan. Seguía observando. Seguía observando. No sabía por qué, pero algo en el fondo de su mente le decía que esta noche no se trataba solo de encajar. Se trataba de salir del pequeño mundo que había creado para sí misma. Y ahora, de pie entre personas que antes solo la habían visto como una sirvienta, les estaba demostrando, y a sí misma, que era mucho más de lo que jamás habían imaginado. Cuando el reloj se acercaba a medianoche, Tobías volvió a encontrarla con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Lo has conseguido, Daniela», dijo, con voz llena de admiración. «Esta noche les has demostrado cómo eres de verdad». Le miró, con una chispa de gratitud y triunfo ardiendo en sus ojos. «No, Tobías», respondió en voz baja, «lo hemos conseguido. No podría haberlo hecho sin ti». Permanecieron así durante un minuto, observando cómo se desarrollaba la fiesta a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Daniela se sintió en paz. Esta noche le había traído todo lo que esperaba y más. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que merecía mucho más que respeto. Se había ganado su lugar en este mundo. Y nada, ni siquiera Ethan, podría quitárselo. A la mañana siguiente, cuando el sol se abría paso a través de la bruma nocturna, Daniela se despertó con una sensación de satisfacción desconocida. No era solo el resplandor persistente de la fiesta o el ligero sabor del champán en sus labios. Era algo más profundo, algo que había echado de menos desde que tenía memoria. Era una confianza, una sensación de poder que no sabía que tenía. Miró el reloj. Era tarde, más tarde de lo que normalmente le gustaba dormir. Pero por una vez no sintió la imperiosa necesidad de saltar de la cama para enfrentarse a otro día de limpieza. Y pasar a un segundo plano. En lugar de eso, se tumbó un poco más en la cama, dejando que el calor de la manta la envolviera, saboreando el raro momento de paz. Los acontecimientos de la noche anterior pasaron por su mente como un sueño vívido. Las miradas que había recibido, las conversaciones en las que había participado, y lo más importante, la forma en que había entrado en aquella habitación como si le perteneciera. Aún podía sentir el peso de las miradas sobre ella, pero esta vez no estaban llenas de juicios. No eran desdeñosas ni despectivas. Estaban llenas de respeto, admiración e incluso curiosidad. El teléfono zumbó a su lado, sacándola de sus cavilaciones. Era un mensaje de Tobías. «Oye, lo has conseguido. Estoy muy orgullosa de ti. Espero que aún estés radiante después de lo de anoche», emoticono cara sonriente. «¿Quedamos más tarde?» Daniela no pudo evitar sonreír ante el mensaje. Ya había empezado a responderle cuando la interrumpió otra llamada, esta vez de un número desconocido. Abrió el mensaje con curiosidad, y su corazón se aceleró por alguna razón desconocida. Era de Ethan. «Estuviste sorprendentemente impresionante anoche. No te pongas demasiado cómodo. No perteneces a este mundo». Las palabras la golpearon como una ola de frío. No le sorprendió el mensaje, ya esperaba algo así de Ethan. Pero ahora, después del triunfo que había experimentado, parecía menos una reprimenda que un desafío. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Le entraron ganas de contestar, de responder con algo contundente, algo que le demostrara a Ethan lo equivocado que estaba. Pero algo se detuvo en su interior. Ya no necesitaba demostrarle nada. Se lo había demostrado todo a sí misma la noche anterior. En su lugar, simplemente tecleó: «Gracias por la invitación, Ethan. Creo que ya he encontrado mi sitio». Pulsó el botón de enviar y colgó el teléfono. Por mucho que temiera el juicio de Ethan, se dio cuenta de que ya no importaba. Era él quien se había equivocado con ella. Él era quien la había subestimado. Al cabo de un rato, Daniela se levantó de la cama y fue al baño a lavarse la cara. Permaneció largo rato frente al espejo, estudiándose. Vio a la mujer que había entrado en esta habitación con la cabeza bien alta, la que se había enfrentado a la multitud, confiando solo en sus propias fuerzas. No había vuelta atrás. Había salido a la luz y no había razón para volver a las sombras. Aquella tarde, mientras ella y Tobías estaban sentados en el mismo café donde se habían conocido el día anterior, Daniela sintió una paz abrumadora. El murmullo de la conversación,
El tintineo de las tazas de café, las risas, todo era familiar, tranquilizador. Pero ahora era diferente. Ya no era solo una oyente. Era una participante. Estuviste increíble anoche, dijo Tobías, con una voz llena de auténtica admiración. Todo el mundo lo vio. No te quedaste ahí parada, Daniela. Fuiste la dueña de la sala. Sonrió, el elogio la llenó de calidez. Fue irreal. Nunca imaginé que pudiera tener sentimientos así. Pensé que me mezclaría con la multitud, ¿sabes? Como hago siempre. Tobías negó con la cabeza. No te mezclabas con la multitud. Brillabas. Y esa es la clave, no mezclarse con los demás. Se trata de destacar y estar orgulloso de lo que eres. ¿Anoche lo hiciste? Daniela asintió, dando un sorbo a su café. Nunca pensé que yo sería la persona que pertenecería a lugares como este. Pero ahora me doy cuenta de que antes era yo la que no veía mi valía. Esa es la verdadera victoria, afirma Tobías. No se trata de la fiesta ni de la gente que conoces. Se trata de lo que has aprendido sobre ti mismo. Y estoy muy orgulloso de ti por eso. Se sentaron en silencio durante un rato, ambos satisfechos de haberse entendido. Tobías siempre había estado ahí para ella, pero la noche anterior había cambiado algo en su relación. Él no era solo un amigo que la guiaba a la fiesta, había sido testigo de su transformación. Y en ese momento, Daniela se dio cuenta de que era más que un amigo. Era su apoyo, su columna vertebral. Y tal vez, como no se había dado cuenta antes, también era su inspiración. Cuando terminaron sus bebidas, Tobías se volvió hacia ella, con expresión repentinamente seria. ¿Has pensado en lo que viene después? ¿Qué quieres hacer ahora? A Daniela se le agitó el corazón en el pecho. ¿Qué era lo siguiente? Había estado tan concentrada en sobrevivir a la noche, en demostrarse a sí misma que era algo más que la mujer que limpiaba la mansión de Ethan, que no había pensado en el futuro. No estoy segura, admitió. Siento que he entrado en un nuevo capítulo de mi vida, pero aún no puedo ver a dónde me va a llevar. Tobías sonrió. No pasa nada. Es un viaje. Y no tienes por qué entenderlo todo ahora mismo. Lo sé, dijo Daniela, mirándose las manos. Pero creo que estoy lista para un cambio. Quiero algo más que esta vida. Quiero hacer algo importante. Algo que sea para mí, no solo para los demás. Tobías extendió la mano y se la puso en el brazo. Creo en ti, Daniela. Elijas lo que elijas, estaré a tu lado. Lo resolveremos juntos. Sus ojos se ablandaron al encontrarse con su mirada. Vio la sinceridad en su expresión, y eso la llenó de un sentimiento de gratitud y calidez. No estaba sola. Y con Tobías a su lado, sabía que el futuro le deparaba posibilidades ilimitadas. En las semanas siguientes, Daniela se encontró en una encrucijada. Empezó a buscar otro trabajo, algo que pudiera darle un sentido más allá de las paredes de la mansión. Su confianza en sí misma, antes frágil, crecía día a día. Ahora sabía que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. No encontró inmediatamente el trabajo adecuado, una pequeña empresa de marketing que valoraba la creatividad y el empuje. No era glamuroso, pero era el tipo de trabajo que le permitía tener un impacto real, contribuir de una forma en la que nunca antes había podido. La entrevista fue angustiosa, pero la afrontó con la cabeza alta, orgullosa, y cuando le ofrecieron el puesto, fue como una validación de todo lo que había aprendido sobre sí misma. Tobías, por supuesto, estaba allí para ella, apoyándola en cada paso del camino. Te lo dije, ¿no? Dijo con una sonrisa de satisfacción cuando ella le llamó con la noticia. Tienes todo lo que necesitas. Me alegro de que por fin tú también lo veas. Daniela no pudo contener la risa. No podría haberlo hecho sin ti, Tobías. Me ayudaste a encontrar esa fuerza dentro de mí. Y cuando llegó a su nuevo trabajo el primer día, el mundo parecía diferente. Era un lugar al que podía pertenecer de verdad, donde se escuchaba su voz y se valoraba su presencia. El último mensaje de Ethan aún permanecía en su mente, pero ahora no le dolía. Era un recordatorio de donde había estado, del mundo que una vez había aceptado como propio. Pero también era un recordatorio de la fuerza que había descubierto en sí misma.
Le había demostrado que estaba equivocado, y lo que era más importante, se había demostrado a sí misma que tenía razón. La mujer que vivía en la sombra, limpiando lo que otros ensuciaban, ha salido a la luz, dispuesta a aceptar lo que el futuro le depare. Y esta vez no iba a dejar que nadie, ni siquiera Ethan, la detuviera. El mundo entero le pertenecía.